Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchísima conversación y la verdad bastante confusión. El uso de la miel de abeja melipona directamente en los ojos. Es un remedio tradicional muy popular, pero ¿qué dice la ciencia al respecto? Vamos a separar el mito de la realidad. Seguro que han escuchado o leído esto. Es la frase clásica que acompaña a muchos de estos productos artesanales. Te dicen que si arde es que está funcionando. Pero a ver, detengámonos un segundo a pensar. ¿Qué significa realmente esa sensación de ardor para una parte tan delicada de nuestro cuerpo como lo son los ojos? La respuesta a por qué arde es bastante directa, y está en la química. El problema de fondo es que hay una incompatibilidad total, un verdadero choque químico entre las propiedades de esta miel y la superficie del ojo humano. Es que es como mezclar agua y aceite, pero mucho más agresivo. Por un lado tenemos la miel de melipona, que es una sustancia súper ácida, y por el otro la superficie de nuestros ojos que para funcionar bien necesita mantener un equilibrio perfecto, un pH prácticamente neutro. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, el pH de esta miel está entre 3.2 y 3.8. Eso es un nivel de acidez para el que el ojo sencillamente no está preparado. Es una agresión directa. Y miren, esta tabla lo resume todo de una manera súper clara. No es solo la acidez, que ya de por sí implica un riesgo de quemadura química en la córnea. Es que la miel artesanal no es estéril, no puede garantizarse que esté libre de patógenos. Y el ojo, por el contrario, necesita un ambiente totalmente estéril. Además, su alto contenido de humedad la hace propensa a contaminarse. Es básicamente la receta perfecta para una complicación. Bueno, ahora que ya entendemos por qué arde y por qué es químicamente incompatible, vamos a meternos de lleno a derribar los 3 mitos más grandes que rodean a esta miel. Esta es probablemente la promesa más común y la más peligrosa. La idea de que unas gotitas de miel pueden ahorrarnos una cirugía de cataratas. Suena increíble, ¿verdad? La creencia popular es que la miel actúa como un limpiador que disuelve esa opacidad del cristalino. Pero la realidad científica es categórica. Es imposible. Una catarata se forma porque las proteínas del cristalino se dañan, se desnaturalizan. Una vez que eso pasa, no hay ninguna sustancia tópica, ninguna gota, que pueda revertir ese proceso. Y ojo, porque a veces se citan estudios en animales para justificar su uso. Pero hay que leer la letra pequeña. Lo que algunos estudios en ratas han mostrado es que ciertos componentes de la miel podrían ralentizar la aparición de nuevas cataratas, pero eso está a años luz de prevenirla, y mucho menos de curar o eliminar una catarata que ya existe. Nunca se ha demostrado tal cosa. Pasemos al segundo gran mito, la famosa carnosidad, que médicamente se conoce como pterigión. La creencia es que la miel puede hacer que este tejido que crece sobre el ojo desaparezca. La explicación que se suele dar es casi mecánica. Se dice que los microcristales que tiene la miel actúan como una especie de lija y que con el movimiento del parpadeo van raspando y desgastando esa carnosidad hasta eliminarla. Pero la realidad es mucho más alarmante. Ese supuesto lijado no es un tratamiento, es una lesión. Lo que en verdad ocurre es una abrasión química que irrita, inflama y puede provocar heridas muy serias en la córnea, como úlceras, empeorando muchísimo el problema inicial. Y llegamos a la afirmación más extrema de todas, una que ya roza la ciencia ficción, que la miel puede curar la miopía y hacer que ya no necesitemos lentes. Esto es simple y sencillamente anatómicamente imposible. La miopía es un problema de la forma del ojo. O el globo ocular es un poco más largo de lo normal, o la córnea tiene una curvatura distinta. Ninguna sustancia aplicada en gotas tiene la capacidad de remodelar físicamente la estructura del ojo. No tiene ningún sentido. Bien, ya desmontamos los mitos más comunes. Ahora vamos a la parte más importante de todas. Los peligros reales y concretos de ponerse miel no procesada, miel artesanal, en los ojos.
Y los riesgos no son para tomarse a la ligera. Estamos hablando de la posibilidad de causar infecciones bacterianas o por hongos muy severas, quemaduras químicas por la acidez que ya mencionamos, úlceras en la córnea e incluso contaminación con esporas peligrosísimas, como las del botulismo. El peor escenario que lamentablemente puede ocurrir es la pérdida permanente de la visión. Y para que vean que esto es serio, no es solo una opinión. Entidades regulatorias como la FDA de Estados Unidos han tenido que tomar cartas en el asunto. Han emitido advertencias formales a compañías que vendían estos productos, acusándolas de hacer afirmaciones falsas, ilegales y peligrosas sobre curar cataratas o glaucoma sin tener ninguna prueba científica y sin cumplir con los requisitos mínimos de fabricación estéril. A ver, es importante aclarar algo. Con todo esto no estamos diciendo que la miel sea inútil. De hecho, tiene un potencial científico real muy interesante. Pero es absolutamente crucial diferenciar ese potencial de lo que es el producto crudo, artesanal, que se vende sin ningún tipo de control. Entonces, ¿cuándo sí se usa? Única y exclusivamente cuando se procesa como un medicamento. Esto implica que un laboratorio la toma, la esteriliza, le balancea el pH para que no dañe el ojo y la convierte en gotas de grado médico. En esa forma, sí se ha visto que puede ser útil para manejar condiciones de la superficie ocular, como el síndrome de ojo seco o para combatir ciertas infecciones bacterianas externas. Pero, como ven, es un mundo de diferencia. Entonces, después de revisar toda esta evidencia, ¿cuál es el veredicto final? ¿Con qué idea nos tenemos que quedar? La conclusión es casi una paradoja. Por un lado, los compuestos de la miel de melipona son una fuente de investigación fascinante y una promesa para futuros medicamentos. Pero, por otro lado, el producto que se vende hoy, en su forma cruda y artesanal, representa un peligro claro, presente e inaceptable para la salud ocular. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Cuando un remedio que viene de la tradición, que se ha pasado de generación en generación, se enfrenta cara a cara con la evidencia científica moderna que demuestra sus riesgos, ¿qué camino deberíamos tomar para cuidar nuestra salud? Es una pregunta importante que todos deberíamos hacernos.